En esta segunda parte sobre la santidad, vamos a hablar algo acerca de los cristianos. Los cristianos son un pueblo santo. Los cristianos son separados para Dios y en este sentido es para ser exclusivamente suyos y para participar del carácter santo de Dios al eliminar el pecado de sus vidas y al producir el fruto del Espíritu Santo. Es algo que Dios nos ha dado como un regalo maravilloso. Por razón de su relación peculiar con Dios, los apóstoles de Jesús, según Efesios 3:5, los profetas y los mismos ángeles, según lo dice Mateo capítulo 25, ellos son santos en una forma especial debido al empleo de Dios en sus servicios para dar a conocer sus propósitos. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, Israel fue llamada una nación santa porque fue apartada de todas las otras naciones para vivir aceptablemente ante Dios y llevar a cabo sus propósitos de largo alcance. Éxodo 19 nos muestra esta increíble verdad. Ahora, la iglesia es una nación santa. Dios la ha santificado, la ha separado del mundo para que la iglesia, o sea, los cristianos, podamos ser sus siervos en este mundo y poder ser la sal y la luz para traer el conocimiento de la verdad a un mundo entenebrecido y sumergido cada vez más en la depravación. Usted puede darse cuenta la maravillosa palabra que está en Juan capítulo 17, del verso 14 hacia el verso 16, de cómo Dios nos ha santificado. La iglesia es santa debido a su función distintiva y a la misma vez a su relación peculiar con Cristo. Si usted lee en la carta a los Efesios capítulo 5, versos 25 hacia el verso 27, en sus Biblias, el texto sagrado dice lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pudiéramos reducir todo esto en decir: la iglesia debe de ser santa, santificada para Dios. Cristo mismo hizo esta maravillosa obra y por lo tanto espera que nosotros seamos santos en todo aspecto. Si usted recuerda, en Israel el sacerdocio vino de una sola tribu. Esta tribu era la tribu de Leví. En la iglesia, todos los cristianos son sacerdotes, sí. Y no solamente sacerdotes, sino que mucho más que sacerdotes. Ellos son conocidos como reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que la iglesia, los cristianos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que las personas se convierten en ciudadanos de esta nación santa, la iglesia, al obedecer el evangelio de su rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo mismo. Por ejemplo, un proceso que Jesús llamó el nuevo nacimiento, en Juan 3, es algo que las personas que profesan su fe en Cristo y en Dios deben de cumplir el proceso llamado como el nuevo nacimiento. Juan 3, verso 1 al verso 5. Estas personas, cuando obedecen lo que Jesús manda, son apartadas por la propia posesión de Dios. ¿Para qué? Para que ellos que han obedecido el evangelio, que han sido añadidos a la iglesia, que ahora son un pueblo santo,
anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que no solamente son santificados, son separados del mundo, son limpiados, son perdonados, sino que ahora se les ha dado una tarea. Y la tarea es de anunciar la verdad del Evangelio para que muchas otras más personas puedan conocerla. Usted puede verlo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. El uso del Nuevo Testamento sobre la palabra santo es equivalente a un santo, implicando la separación del mundo para la consagración a Dios. Todos los creyentes que vienen y obedecen el Evangelio son santos. Hechos 18, 1 Corintios 1, nos dice estas grandes verdades. Si nosotros hemos obedecido el Evangelio, somos santos. ¿Por qué? Pertenecemos a Dios. Hemos sido separados del mundo. Y debemos de dar gloria a Dios en nuestra conducta, ética, moral, servicio, amor, fe, entrega. Debemos de dar gloria a Dios en estas cosas. Pero lastimosamente, no todas las personas han alcanzado esta clase de carácter. Es necesario mencionar aquí en relación al error religioso en conexión con este punto, ya que muchos han aceptado la idea de la santidad moral perfecta o la perfección absoluta sin pecado, el cual es dicho venir casi instantáneamente con una experiencia mejor sentida que dicha. Y lo que ellos llaman santificación para estas personas, esta clase de experiencia se considera ser una obra milagrosa, especial del Espíritu Santo, que les santifica y les presenta ante Dios tan absolutamente santos y a la misma vez incapaces de pecar. En primer lugar, esta idea no se encuentra enseñada en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, la santificación no significa perfección completa, sin pecado. La santificación, estimados, es un asunto de vivirla, practicarla. Dios nos ha santificado para servirle. Dios nos ha purificado para servirle. Pero nosotros en nuestra conducta de vida debemos de practicar la santidad con la cual vamos a glorificar a Dios. No es algo que va a acontecer momentáneamente o instantáneo, pero es algo que nosotros podemos ir adaptando en nuestro carácter. Podemos ir adaptando diariamente en nuestra conducta. La palabra santo no significa uno que es moralmente perfecto, sino uno que pertenece al Señor. En el sentido que una ofrenda santificada perteneció a Dios bajo el antiguo pacto, una persona santificada pertenece a Cristo. Pablo llamó a los hermanos en Corinto santos, pero más adelante el mismo Pablo les reprende por ser ellos carnales, bebés. ¿Por qué? Debido a su celo y a su misma conducta no muy cristiana. La primera carta a los Corintios del capítulo 1 hacia el capítulo 3 nos muestra esto. Entonces, podemos ver que aunque el uso de la palabra santo no implica perfección absoluta en respecto al carácter, esta palabra sí asume como la meta y la obligación del pueblo de Dios. Permítame darle una breve aplicación a este punto para poder explicarle un poco más. Dios demanda santidad. Él espera que su pueblo sea santo. Dios espera que los cristianos vivan para Él, separados del mundo, separados del pecado. Pero no quiere decir que va a ser perfecto en plenitud y nunca va a pecar. Porque estamos en cuerpos mortales. Y el que no peca hace a Dios mentiroso, porque todos los seres humanos pecan. Ahora, la diferencia que el apóstol Juan en sus cartas enseña es de que no vamos a practicar el pecado. Podremos pecar, pero no vamos a practicar ese pecado que hemos cometido. Nosotros somos de Dios, somos santificados para Dios, somos separados para Dios, somos para Él completos, pero no somos perfectos. Entonces, cuando pecamos, vamos a reconocer que hemos fallado,
pero vamos a pedirle a Dios que nos perdone y vamos a esforzarnos por ser fieles. De esta manera, a pesar de que vivimos en un mundo donde el pecado nos acecha, donde la contaminación del mundo nos está rodeando, nosotros podemos recordar que somos santos, que somos para Dios, que somos de Dios, y como cristianos que somos, debemos de reconocer que no somos perfectos, pero debemos de arrepentirnos de los pecados y estar decididos de ser fieles a Dios, fieles. Quizá nunca lleguemos a ser perfectos a toda plenitud, pero sí podemos ser fieles. Entonces, si nosotros practicamos la santidad, vamos a darnos cuenta de que es algo que debemos de practicar diariamente. Como les decía, hay personas que piensan que la santidad es incrustada en la persona y que no puede hacer ella nada, que solo es una obra de Dios y del Espíritu Santo y ya está allí como algo milagroso. Entonces dicen ellos, bueno, he sido santificado porque he declarado mi fe en Jesús. Pero luego de haber declarado su fe en Jesús, de haber sido santificados, vuelven a la misma vida que tenían antes que no habían profesado la fe en Jesús. Viven en drogas, viven en alcohol, viven en cigarros, viven en cosas perversas, en tantas cosas, y dicen, no, pero yo ya confesé mi fe en Jesús, soy perdonado, soy salvo. Pero, ¿y la conducta? No cambia. Entonces, tienen la santidad como un libertinaje. Dicen ellos, ya soy santificado, pero viven en libertinaje, haciendo toda clase de perversiones. No, no se trata de eso. Se trata de que si vamos a decirnos santos y a ser santificados y a dar nuestra vida a Dios, si usted y yo somos cristianos, practiquemos la santidad en nuestras vidas. Que se vea que nosotros hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Porque de lo contrario, la santidad es simplemente una palabra que no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Entonces, estimados oyentes, como cristianos hemos sido santificados, pero esta santidad debemos de practicarla y darla a conocer al mundo en nuestro alrededor. Que Dios les bendiga.